It was an incredible and overwhelming success. The order we received from our commander-in-chief was focused, it was powerful, and it was clear. Many presidents have dreamed of delivering the final blow to Iran's nuclear program, and none could. Until... A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Desde hace años y aún décadas se especula acerca del cierre del estrecho de Hormuz, como en un baile de minué. Los dos antagonistas, Irán y Estados Unidos, se fueron preparando para esa eventualidad y adaptando sus movimientos en función de su contrincante. Pero ¿qué tan factible es cerrar Hormuz? ¿A qué precio se iría el petróleo y cómo reaccionaría la economía mundial? ¿Cuáles serían los países más afectados? ¿Habría beneficiados, tal vez? A medida que la animadversión de Estados Unidos y de Europa iba creciendo, Irán desarrolló su doctrina militar y su armamento propio adaptado a su entorno y a su posición geográfica. Irán no tiene grandes barcos, carece de portaaviones y de submarinos de alcance estratégico. Lo que sí posee es una gran cantidad de embarcaciones pequeñas, sigilosas y rápidas, equipadas con misiles antibuque de fabricación propia y otros de origen chino. También posee submarinos pequeños y ultra pequeños. Irán no podría enfrentar a Estados Unidos en una batalla naval en mar abierto, pero tampoco se preparó para intentarlo. Por analogía, podríamos decir que su estrategia consiste más bien en una guerra de guerrillas marítimas. Su poder disuasorio se desarrolló adaptado a sus posibilidades económicas y a las condiciones específicas del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Un espacio marítimo acotado donde los grandes buques de guerra pueden perder sus ventajas si son acosados por embarcaciones más pequeñas, pero más difíciles de detectar. En su punto más angosto, Hormuz tiene apenas 40 kilómetros del lado de la costa de Omán, enfrente del puerto iraní de Bandar Abbas. Las lanchas rápidas de las fuerzas navales pueden cruzar el estrecho en algo más de 20 minutos. Otra clave del dispositivo militar iraní es su desarrollo misilístico. El país persa carece de una flota de aviones modernos con capacidad de enfrentar a Estados Unidos e Israel, pero en su lugar se concentró en desarrollar toda una gama de misiles y de drones. Su efectividad está siendo probada a partir de su capacidad de penetrar en la cúpula de hierro, el sistema defensivo antiaéreo que mantiene desplegado Israel. Una incógnita aún no develada en la hipótesis de un cierre del estrecho de Hormuz es la capacidad, el alcance y la efectividad de los misiles antibuque iraníes. Se trata de un factor clave, ya que determina la distancia a la que debería operar la flota estadounidense. Si cambiamos el prisma hacia las implicaciones económicas, la relevancia del estrecho de Hormuz radica en que por ahí transita el 20% de la producción mundial de petróleo, 20 millones de barriles diarios en los puertos que se encuentran dentro del Golfo Pérsico. Se embarca el petróleo que producen Arabia Saudita, Irán, Irak, Emiratos Árabes y Qatar. ¿Hacia dónde se dirige? Bueno, primordialmente a 4 países asiáticos que son grandes consumidores: China, la India, Japón y Corea del Sur. Una cantidad menor se dirige a otros países asiáticos y también al mercado europeo. ¿Y qué ocurriría en caso de cierre? Bueno, existen oleoductos que permitirían desviar una parte del petróleo que actualmente sale por Hormuz hacia la costa oeste de Arabia Saudita y hacia puertos del Mediterráneo. Sin embargo, su capacidad es limitada, así que solo servirían para desviar una pequeña fracción del petróleo. Las consultoras y los especialistas coinciden en que el precio del petróleo se dispararía. Las proyecciones más moderadas lo sitúan en el orden de los $160 y las más aventuradas se estiran hasta los $400 por barril. De hecho, ya abrieron los mercados en Estados Unidos y efectivamente está subiendo. En cualquier caso, son aumentos tan significativos que llevarían a que la economía mundial entrara en recesión. Europa, que aún padece las consecuencias del incremento del precio del gas a partir de la guerra en Ucrania, sumaría un nuevo dolor de cabeza porque, bueno, es una zona netamente importadora. La competitividad de su industria seguiría descendiendo respecto a las de Estados Unidos y también de China. ¿Y cómo impactaría esto en Estados Unidos? Bueno, un aumento del precio del petróleo trastocaría los planes de Trump para hacer América grande de nuevo. Uno de los pilares de su plan económico es precisamente mantener un precio bajo del combustible en torno a los $60 para poder reactivar la industria. Otra materia prima que vería comprometido su abastecimiento es el gas natural licuado. A través del estrecho de Hormuz se transporta el 20% del gas natural licuado que circula por el mundo y uno de sus principales
principales productores es la monarquía catarí. Al igual que en el caso del petróleo, los más perjudicados serían los países asiáticos, aunque en el caso del gas habría otra víctima, Europa de nuevo, que aumentaría todavía más su dependencia de los envíos de GNL desde Estados Unidos. El transporte de gas y petróleo hacia Europa tiene otra complicación en otro punto de estrangulamiento marítimo. En el estrecho de Bab el Mandeb, en el ingreso del Mar Rojo. Las Fuerzas Armadas de Yemen llevan meses atacando barcos de la Marina de la Guerra estadounidense y también de propio Israel. Y la cosa puede empeorar porque ayer el portavoz de las Fuerzas Armadas yemeníes, Yahya Sari, anunció que Yemen se declara oficialmente en guerra contra Estados Unidos e Israel. En un comunicado señalaron que buscan destruir la República Islámica de Irán porque consideran que constituye el mayor obstáculo para la materialización de los planes de Estados Unidos e Israel en la región y que no era posible guardar silencio. Ahora bien, es probable que Irán recurra a una medida tan extrema como el cierre del estrecho de Hormuz. ¿Y qué ocurriría si lo hace? En Washington ganaría fuerza el sector más belicista, si cabe. En el tablero asiático se vería afectada China, aliada de Irán, y la India, también una suerte de bisagra entre los bloques en los que se está fracturando el mundo. Para evitar problemas con posibles aliados, Irán podría recurrir a una medida intermedia, una interrupción parcial, selectiva o temporal que le permita al mismo tiempo mostrar los dientes, pero evitar una escalada. Sayed Mohammed Marandi es un catedrático de renombre internacional y fue parte del equipo iraní que negoció el acuerdo nuclear. En una entrevista concedida ayer desde Teherán, describió el equilibrio que busca la respuesta, demostrar fuerza a los agresores en el campo militar, pero moderación para no poner en cuestión el apoyo que tiene Irán por parte del sur global. Es un acto de agresión. Así que creo que Irán, los líderes iraníes, tanto políticos como militares, probablemente estén ahora mismo debatiendo qué tipo de respuesta deberían dar, que por un lado disuada a Estados Unidos en el futuro, pero que también sea vista por el sur global, nuestros amigos, aliados y la comunidad internacional como razonable. Ahora mismo, Irán cuenta con un enorme apoyo global, y nunca he visto tanto apoyo para Irán en todo el mundo, en todo el sur global, e incluso entre el público en Occidente. Esto para mí es bastante sorprendente, lo atractivo que se ha vuelto Irán para tanta gente diferente. Así que Irán quiere mantener eso. Por supuesto, obviamente, quieren que la gente siga apoyándoles, pero también quieren que los gobiernos del sur global respalden la posición de Irán. Así que creo que Irán tendrá todo en cuenta, pero pienso que habrá una respuesta militar seria, porque esto fue un acto de agresión grave, independientemente de que quizás no haya causado tantos daños. Otro factor decisivo para calibrar la respuesta iraní son las bases que Estados Unidos tiene en la región. Las más importantes son la base naval de Bahrein, sede de la Quinta Flota, y la base aérea Al Udeid, en Qatar. Según Al Jazeera, desperdigadas desde Oman y Djibouti hasta Turquía, pasando por todas las petromonarquías, hay 24 instalaciones militares con personal estadounidense. Aquí el dilema para el gobierno de Irán es doble. Atacar una de estas bases es atacar a Estados Unidos, pero también a un país árabe. La diplomacia persa, con apoyo de China, ha trabajado en los últimos años para un acercamiento con las petromonarquías. Un ataque, evidentemente, podría echar por tierra todo ese esfuerzo. La respuesta iraní se mueve en el difícil equilibrio entre el terreno militar y el diplomático. Busca dejar en evidencia a los agresores y quedar alineado con el respeto a los tratados internacionales. Incluso dentro de Estados Unidos se están también alzando voces en esa dirección. Andrew Napolitano es un ex juez y ex presentador de Fox. Mantiene una relación personal con Trump desde hace décadas, pero bueno, ya se le puede considerar como un ex trumpista. Escuchen si no. What the President of the United States did was profoundly unconstitutional, absolutely unlawful, was an impeachable offense, and was a war crime. Under our Constitution, only the Congress can declare war, not the President. And Congress can only declare war on a country that poses an immediate and grave military threat to the United States of America. President Trump has started a war with Iran, which poses no threat, let alone immediate or grave whatsoever, to the national security of the United States of America. Under an unconstitutional statute, but still the law, the War Powers Resolution, the president is required to give notice to Congress and give Congress an opportunity to respond before he attacks a foreign country. He can carry out the response
but he has to tell Congress and give Congress an opportunity to respond. He not only ignored the Constitution, he ignored that law. As unconstitutional as it is, it hasn't been tested by the courts. It is still the law. The president ignored it. Killing people and destroying property in another country without a just cause is a war crime. It is the moral and legal equivalent of a high crime and misdemeanor. Es un delito que puede llevar a un juicio político, dice un expresentador de Fox. Mientras Trump fantasea con un cambio de régimen en Irán, como vemos en Estados Unidos, empiezan a alzarse esas voces que piden un impeachment. Meses atrás no faltaban quienes alucinaban con un Trump supuestamente pacifista. El verdadero Trump es tan guerrerista como muchos de sus antecesores en el cargo, pero sobresale por su torpeza inconfundible. ¿Logrará el agente naranja reencender la mecha de una corriente pacifista y antiimperialista? Bueno, parece estar bien encaminado. You know, the president told them, if we don't get a deal, which is what he wanted, then I'll have to handle it differently. And that's what he did last night. He handled it differently. But that was an Iranian choice. We didn't make that choice. They did. By playing games with Donald Trump, they made a huge mistake. And President Trump acted last night. And I think the world today is safer and more stable than it was 24 hours ago. And a bunch of these countries putting out statements condemning us,